Calvacasiro, aquí Chavipi, Sarata, aquí Puriñari, Bolivia, TV Intaniri, Furata, Barca Chiraca, aquí Puriñari, por ahí Baram, Taraka, Toque, Hayatiri, Purine, Parakcha, Kawakichawi, Kabata, Askiri Haba, Taraka, Abeja, Utkaya Pataki, Kaba Pirwa, a Calvacasiro, Universidad Pública de El Alto, Carrera de Lingüística e Idiomas, Toquit Pachawa, Maya Teacher, Port Anirak, Yakaya Tecaña, Utanwa, Carrera de Toquirwa, Askiri Hama, Waina, Tawakurakar, Kilkan, Tawih Uthawayari, Sdawasraki, Watokitwam, Ubarakar Hawilt Awayap Harakitam, Kurihabasam, Akabdak Fokawi Uthawayani, Kumsa Waina Tawakulaka Yathatap, Haka Lingüística e Idiomas Tokirha, Watokitsa Yatilla, Wairaksari, Wasapekatasiwa, Kuyaka Sandra Paz Tejada, Jupaja, coordinadora pre-universitaria, Universidad Pública del Alto, Carrera de Lingüística e Idiomas Tokirwa, Upajas Kirihaba, Katoksa, Katokas Karaki, Kubraki, la lingüística Tokinsach Abanjas Karaki. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida al programa Identidades de Bolivia TV. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos y darnos esta oportunidad para poder invitar a todos los jóvenes y a todos los interesados que estén sobre la carrera de Lingüística e Idiomas. Aquí parece se escucha los que allaren, corrijamos acá lingüística e idiomas toquina hawaira tabajo la caja, acá quelcanda si ya te aquí por iguayap hayap, curarax por acá bayipje, curax te quelcanda esipcari, bantawa yapcari caja kunsa yat hatap hari cuatoquitza yatilla huerax tariwa. Licenciada, me contaba que están inscribiendo a los estudiantes, van a cumplirlo con lo que es examen de suficiencia académica. ¿Desde cuándo están inscribiendo a los estudiantes? Bueno, estamos inscribiendo desde el 15 de abril. Este fin de semana ha terminado los cursos preuniversitarios y ahora estamos continuando con el examen de suficiencia. Vamos a inscribir hasta el 5 de julio. ¿Ya? Sí, y quiero invitar a todos los interesados, ¿no? A todos los que quisieran aprender o para ser parte también de la carrera de Lingüística e Idiomas. Les invitamos a que vengan a inscribirse. Estamos en la carrera de Lingüística e Idiomas en la OPEA. Al frente de la OPEA hay una carpa y estamos inscribiendo. Licenciada, cuéntenos cuántos años ya va la carrera de Lingüística en UPEA. ¿Qué es lo que van a poder aprender los estudiantes cuando ingresen a esta carrera? Bueno, la carrera de Lingüística e Idiomas es la ciencia del lenguaje, ¿no? La ciencia de la lengua, ¿no? Nosotros estudiamos a profundidad la lengua, tanto el español como otros idiomas también. En el español nosotros estudiamos los dialectos, los idiolectos de las personas, ¿no? Entonces tratamos de ver cómo se presenta la lengua del castellano en nuestra región, ¿no? Para poder analizar, estudiar todo eso. También aprendemos otros idiomas como es el inglés, el aymara. También hay en el departamento de idiomas hay otros idiomas que pueden aprender los estudiantes como el chino mandarín, el portugués, el alemán, el quechua, el francés, ¿no? Entonces esos idiomas son opcionales para la carrera. Los estudiantes que deseen aprender estos idiomas, el departamento de idiomas los va a recibir, ¿no? Como le decía, nosotros estudiamos más la ciencia del lenguaje, ¿no? Vemos muchas áreas, ¿no? La parte fonológica, fonética, la parte gramatical, la parte sintáctica, el lenguaje mismo, ¿no? Estudiamos mucho, es bastante, ¿no? Es amplio también la carrera. Aquí por ahí, Kabatao, Barca, Chiraca, Guaira, Tabacuraca, Irasco Baracaja, Acalua Casiro Intasiripsta, Kabapurt Abhayari, Universidad Pública del Alto, acá carrera de Lingüística e Idiomas, Toquerawa, Acura Carja, Catoca Sipki, Kilcanta Sipki, Sayara, que examen de suficiencia académica, Toquepis, Pocawaya, Parakiri, Sasinsa, Alwaraja Yatillas, Caraxtua, Arura Cascawa, Askirihabach, Abanchaya, Acura Canua, Askirihabu, Toqueja, Yathata Yas, pues así se que es Doquit Pacha.
Kicha, Sarita Paraktawa, Akaya Tatawi Tokiraja, Aymara, inglés, Sukatjaya, Haruna Casa, Yaticha Tarakiri, Usasin Sakatokitja, licenciada, Sandra Paz, Upaja Kalwan Casida, Yatillas Karakstúa, Kabaja Port Abhayari, Waliwakis creo que Tokita, Chabanchasina, Sasin Sumanacarusa, Hawilt Anita Paraktawa. Licenciada, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse en esta carrera? ¿Qué es lo que deben llevar los estudiantes, los jóvenes y señoritas que nos ven? Para el examen de suficiencia es simplemente fotocopia simple, ¿no? Por ejemplo, título de bachiller, certificado de nacimiento, fotocopia de carnet de identidad. Hay que hacer un depósito de 100 bolivianos para ingresar al examen. Eso es, hay que hacer un depósito a la cuenta de la OPEA. Después fotografías 4x4 con fondo rojo y todos estos requisitos lo presentan en un folder verde colgante, color verde claro. Los jóvenes y señoritas que los ven esta mañana deben preguntarse qué es lo que va a entrar en el examen, qué es lo que tienen que prepararse para este examen de suficiencia. Bueno, es sencillo, ¿no? Es lenguaje, a las personas que les gusta el lenguaje, es un poco de historia general y conocimientos generales, nada más. ¿Ya? Invitaremos entonces a las 20 provincias del departamento de La Paz que nos ven en esta mañana, tal vez nos están viendo desde fuera del departamento, también en otros departamentos que nos ven Bolivia TV. Invitaremos, me comentaba, Lice, que tienen ustedes sedes académicas desconcentradas. ¿En dónde se encuentra Lingüística e Idiomas? Tenemos dos sedes, una está en Achacachi, para todas las personas que viven por este sector. También hay otra sede en Caranavi, que también se va a abrir las inscripciones ya a fines de año, para septiembre más o menos. En las sedes. ¿Ya? Entonces ahí podrían llegar también para inscribirse, para ser parte de la carrera. Sí, en septiembre se va a abrir las inscripciones para las sedes y también para la central para el para el primer semestre del 2025. La carrera es semestral, entonces ahora estamos inscribiendo para el segundo semestre del 2024 y solo estamos inscribiendo para la sede central, que es Villa Esperanza. Que por ello trabaja Universidad Pública de El Alto, Toquira Jaya, Caba, Guaira, Tabacoracaro, Unco, Arab, Sejukabata, Curaibari, Amtaracaro, Yatratawi, Utkaya Pataki, Aruraka, Yachabatasip Hayari, inglés, Kurhaskis, Ancaja, Barcaracar, Vistuyataki, Toquija, Yatratap Harakisbaya, chino mandarín, Yabakisam, acá Gilataraka, Picaukiri, Barcachi, Gateja, chino mandarín, Darstasia Tipki, para Campisas Kirjaba, Arus. Skipt atarakis pauga toqitja askiri habauka toqitja yatinta tarikh sinsa kullaka yatichiriha kalwanka sida hawilt askaraki port abkhayani ilaksa suirakana ayura karu barakahu intasiripstam toqitja wali burasilla chuibampiwa katokata abkhata sinsa sadi wayap harakta. Licenciada, ¿en dónde se van a inscribir? ¿Cuál es la dirección? ¿En qué contactos pueden llamar los estudiantes? Pueden comunicarse por WhatsApp al 719-97-350. O también pueden venir a la carrera de lingüística que estamos en El Alto, en Villa Esperanza, en el bloque B, tercer piso, es la dirección de carrera. O también al frente de la puerta principal, estamos ubicadas en varias carpas. No solamente lingüística, sino varias carreras que están ahí recibiendo también inscripciones. Estamos ahí al frente de la puerta también en una carpa. Licenciada, la carrera ya está acreditada. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Ya los estudiantes pueden ir ya a inscribirse con más ganas si está acreditada la carrera. Sí, exactamente. El año pasado, en octubre del 2023, se ha acreditado la carrera, ¿no? Ahora también tenemos convenios con Cochabamba, con Chuquisaca. Pueden hacer los estudiantes traspasos, ¿no? Con toda tranquilidad. Ahí pueden también, la carrera, como está acreditada, tiene un valor más a nivel nacional.
¿no? Entonces, hemos cumplido con muchos requisitos que nos han pedido, ¿no? Nuestras aulas también están bien equipadas, tenemos televisores grandes para poder trabajar con los estudiantes a través de ellos, ¿no? Ya no usamos tanto la pizarra, sino más la tecnología, ¿no? Con Wi-Fi, con videos que podemos enseñar a los estudiantes también, ¿no? ¿Qué más? Nuestras aulas están, como le dije, muy equipadas, tenemos ambientes amplios, tenemos laboratorios de idiomas, tenemos biblioteca que está bien equipada también, tenemos el Instituto de Investigaciones, también hay un ambiente también para poder enseñar a niños a fin de año, ¿no? En las vacaciones también pueden inscribir a todos sus niños para que puedan aprender los diferentes idiomas también. Wale wa kiskreu kabaja borinda phayari hawilla khida kubarakaru sarita pharakta todo qidu wa kabam tarakaru saskirkhaba yatinta waya pharakita sulka warakata kisa yathata wi huthiwa ba departamento idiomas toqiu qidu tkaraki kwa toqidu wa yakha aruraka baraka kersayari portugués chino mandarín ukat francés kabaraki italiano ukat toqida que yatinta khanicha licenciada kada kayancha Portugués, sí. Portugués, ¿no? Sí. Entonces, ya para finalizar la entrevista, licenciada, la última invitación. Sí, quiero invitar a todos los interesados, no solamente a los bachilleres, ¿no? Sino a personas mayores que también que quisieran aprender o quisieran ser parte de la carrera de Lingüística e Idiomas. Los invitamos a que pasen por la universidad, a que vengan a preguntar o pueden llamar también o escribir al WhatsApp. Nosotros les vamos a estar informando todo lo que ustedes necesiten. Walik, wakabawa barkachirada kakaba arura kapya kawakichau tukayari qilqanta sib khayari arura kasach abajab khapuriyari sisa barakaro sarita pharaktawa lingüística idiomas toqirwa arura ka yathata yataki huparakaha akaba khawilla wiraksa waqt ayasib kharako kabar rakab tukayari rakapeha yakhuru kabai kisinka